El presidente ruso Vladimir Putin ofreció una opción a los soldados de la compañía del grupo militar Wagner que estuvieron involucradas en esta fallida rebelión armada o golpe de Estado, como ha estado circulando en las redes sociales, contra Rusia. Prácticamente se puede decir que selló su destino. Se acabó esta compañía militar privada. Uno de sus grandes amigos es quien prácticamente dirigía este grupo, un aliado fuerte de Vladimir Putin. Y a pesar de todo, esta rebelión sirvió para purgar a aquellos que eran desleales al gobierno de Vladimir Putin, a Rusia, porque finalmente están luchando por la soberanía de Rusia y para proteger a aquellas personas que son de nacionalidad rusa original, que hace muchos años sus padres, sus abuelos eran rusos y que una vez que se dividió todo este asunto de la URSS, prácticamente quedaron a su suerte. Eran maltratados, masacrados por los ucranianos después del golpe de Estado del 2014. Y a pesar de todo ello, Vladimir Putin les dio una opción. O se iban, renunciaban prácticamente a lo que sería su continuidad como ciudadanos, como compatriotas rusos, o pueden firmar un contrato con el Ministerio de Defensa de Rusia u otras agencias de seguridad oficiales, pero el grupo Wagner se acabó. También pueden tomar la decisión de regresar a casa o mudarse a la vecina Bielorrusia, en el dado caso de que prefieran como tal continuar como grupo Wagner. Pero hubo un detalle. En el discurso oficial del presidente ruso, reconoció que la abrumadora mayoría de los combatientes y comandantes de este grupo Wagner también son patriotas rusos, devotos de su pueblo y su país sobre todo. Lo demostraron con su coraje en el campo de batalla y sobre todo cuando dijeron no, se acabó, no vamos a la guerra con Rusia, es imposible. Los organizadores de esta insurrección, dijo Vladimir Putin, los mantuvieron en la oscuridad y trataron de asustarlos con sus compañeros de armas, con quienes lucharon hombro con hombro por el bien del país y de su futuro. Les mintieron, les dijeron que no estaban recibiendo la ayuda de Rusia. Les dijeron que el Ministerio de Defensa no les entregaba armas, chalecos, municiones, tanques, que ellos los consiguían aparte. Pero recordemos que cuando salía el comandante del grupo Wagner a solicitar más armas porque los tenían olvidados, rápidamente el Ministerio de Defensa decía no, tienen acceso a todo, a las armas, a las municiones, y rápidamente Putin dijo, tienen que entregarles todas las armas que pidan porque ellos están al frente de la batalla. Ellos están defendiendo nuestro país. Y así se hizo. Pero Evgeny Prigozhin pareciera que tenía otras intenciones en este momento. Porque finalmente este grupo Wagner logró avanzar, dar muy buenas victorias para el ejército ruso y empezó a sentir que tenía un poco más de poder, que tenía un poco más de influencia, mintiéndole a sus militares, a esos hombres que luchaban hombro con él, como según él lo comparte en sus redes sociales. El líder ruso agradeció a todos los soldados y a los mandos wagnerianos que se detuvieron en la última línea y no permitieron que se produjera la sangrienta fratricida
que se iba a generar gracias a este hombre, Evgeny Prigozhin. ¿A quién le debe ahora? No lo sabemos. ¿Quién le pagó más? Tampoco lo sabemos. Porque incluso multimillonarios rusos les estaban agradeciendo a los soldados, aquellos que estaban al frente de la batalla y que destruían un tanque de Occidente, les pagaban 1 millón de rublos. Cada tanque destruido, 1 millón de rublos a ese soldado que lograra destruirlo. Porque la intención era reconocer su fuerza, reconocer la valentía que tenían estos soldados al frente. Pero para Prigozhin fue un duro golpe, porque en el momento en el que entra en el juego el dinero, las personas cambian, ya no son las mismas. Una cosa es enfrentarte a los ucranianos porque es el deseo de tu corazón por ser patriota, por el bien de tu país. Y otra muy diferente es cuando empieza a caer el dinero de por medio. Y ellos querían ser quienes ganaran. Por ello les dijo Vladimir Putin a estos soldados y a estos altos mandos que tienen la oportunidad de firmar este contrato con el Ministerio de Defensa u otras agencias de aplicación de la ley o el regresar con sus familias, amigos y olvidarse de ser militares. Cualquiera que quiera puede irse a Bielorrusia de querer continuar con el grupo Wagner. Y aquí viene otro movimiento. Porque si bien este cambio que va a hacerse con el grupo Wagner podría, o como lo comentan en algunos medios de comunicación occidentales, podría perjudicar el frente de la batalla de Rusia, también les da una nueva oportunidad. Porque estamos viendo que Putin está armando a Bielorrusia, está enviando misiles nucleares, está instalando diversos puntos estratégicos en los cuales va a colocar sus armas de disuasión nuclear, o sea, misiles, para Occidente. Decirles, ok, ustedes se están preparando, Alemania está moviendo hasta el frente sus armas nucleares, quieren instalar bases militares los estadounidenses en Finlandia, ok, vamos a armar a Bielorrusia. Y ahora lo que van a hacer es mover el ejército, mover este grupo Wagner a Bielorrusia. ¿Y quiénes van a seguir armándolos? Quizás ya no, en este caso Rusia directamente, pero lo puede hacer Lukashenko. Alexander Lukashenko, el presidente de Bielorrusia. ¿Por qué? Porque él es uno de los nuevos nombres que suenan para formar un nuevo pacto por la paz entre Ucrania y Rusia. Antes vimos incluso a Recep Tayyip Erdogan, que fue uno de los primeros mandatarios que se comunicó con Vladimir Putin cuando se anunció todo este asunto del motín este fin de semana. Y al igual que el rey de los Emiratos Árabes Unidos, también se comunicó en este momento con el presidente ruso para saber, dialogar lo que había ocurrido y en qué va a proceder Vladimir Putin. Y es esto, hacer un trato con este grupo militar. Prigozhin quizás cometió un error, se adelantó, porque él utilizó como pretexto que querían disolver al grupo Wagner. Finalmente lo consiguió Vladimir Putin, pero realmente está acusando al Ministerio de Defensa. El problema del grupo Wagner nunca fue Vladimir Putin, porque Prigozhin y Putin eran amigos, eran conocidos, aliados, socios. El problema de Prigozhin fue el jefe del Ministerio de Defensa, que según Prigozhin no le daba las armas, pero en el momento en el que las pedía, Vladimir Putin se las entregaba. Prácticamente él mismo obligaba a que le entregaran el armamento. Por eso cometió un error. De haberse quejado, de haber hablado directamente con Vladimir Putin, las cosas hubiesen sido muy diferentes.
no solo el generar inestabilidad en Rusia, porque incluso hubo un rápido movimiento en los bancos. Los ciudadanos lo primero que salieron a hacer fue a retirar efectivo en los bancos porque empezaron a sentir esta presión, esta inestabilidad. Y al mismo tiempo se ve reflejada en los comercios, en los mercados internacionales, en la bolsa de valores, porque es un conflicto ya interno, algo que no habría ocurrido de no ser por Prigozhin evitando hablar con Vladimir Putin. Ahora las cosas pueden cambiar, pero lo importante aquí es que Putin se quitó a un posible enemigo, o quizás ya un enemigo, pero hizo una depuración total de aquellos que no le son leales. Y así como Prigozhin, habrá cambios dentro del gobierno de Putin. Habrá cambios en aquellas personas que están cerca de él. Poco a poco va a ir depurando. ¿Por qué? Porque cuando tienen un problema tan grande como es un conflicto militar, con la presión de Occidente día y noche, obviamente lo que menos quiere Vladimir Putin es a un enemigo en casa. Sería lo peor que podría cometer. Y esta fue una prueba. Prigozhin perdió. De haber hablado con Putin cuando supuestamente fueron atacados por militares rusos, porque según Prigozhin por ello fue, porque según Prigozhin, el Ministerio de Defensa de Rusia habría atacado un campamento del grupo Wagner porque ya no los quieren allí. Los funcionarios dijeron que era desinformación, que eso era mentira, que no había posibilidad. ¿Por qué? Porque estaban haciendo su trabajo. Estaban ganando el conflicto militar, avanzando en zonas muy importantes para Rusia, como Artemovsk, que realmente en ucraniano se conoce como Bakhmut, muy comúnmente. De igual forma, Soledar en el Donbass también lo lograron recuperar de forma rápida. Ellos lo tenían todo para ser los mejores, para que su cara fuera reconocida. Quizás eso también fue otro de los factores, porque precisamente Prigozhin quería, como en este caso el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tener su momento de estrella, de reflectores. Por eso publicaba en sus redes sociales, en su canal de Telegram, todo el tiempo sus videos. Pero por esa soberbia, por esa deslealtad y por esa traición, prácticamente el grupo Wagner está destruido. Muchos militares de este grupo van a firmar este acuerdo con Rusia, porque será la única opción con la cual puedan seguir con su trabajo, puedan seguir al frente de la batalla ganando muy bien, ganando 1 millón de rublos por cada tanque que destruyan. Pero por lo menos sabemos que Yevgeny Prigozhin ya no será un problema para Rusia, o por lo menos para Vladimir Putin. Se especula también que es muy probable que dentro de poco Prigozhin desaparezca de la noche a la mañana. No es algo probable, sobre todo porque está en la mira de todo el mundo, que si algo le pasa a Prigozhin, van a acusar a Vladimir Putin, como siempre. Por ello, incluso Putin se va a encargar de protegerlo. ¿Para qué? No digan que fue él. Incluso veríamos a Occidente enviando a alguien, algún mercenario, a intentar acabar con él para nuevamente acusar a Rusia. Porque este supuesto ataque al campamento del grupo Wagner es mucho más probable que lo hiciera Occidente, Ucrania, con algún infiltrado, que el propio Vladimir Putin. Porque ¿quién perdía más? ¿Putin o el grupo Wagner? ¿Putin o Ucrania? Que finalmente destruyó la alianza de uno de los mejores guerreros de Putin. Esperemos que las cosas salgan bien.
y sobre todo que una vez que todo este problema se estabilice, las cosas puedan continuar. Y quizás no habrá tanto cambio, no habrá mucha diferencia, porque Ucrania tuvo su oportunidad de realizar un ataque increíble contra Rusia y la desaprovechó. Se quedó incluso asustado, pasmado. No hizo nada. Era el momento más vulnerable, las 24 horas más vulnerables de Rusia desde el inicio del conflicto militar. Y Zelensky no hizo nada. Si eso no es una señal de lo que está ocurriendo en este conflicto militar, es obvio que Ucrania ya perdió y que no le interesa la guerra, solo el movimiento de recursos económicos. Por ello, una vez que entre el dinero en el juego, las cosas cambian. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.